Esto pasó hace poco más de un mes. Siempre pensé que la cabaña de mi familia era un lugar donde podía descansar. Tenía 34 años y trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Así que decidí quedarme en la cabaña, un pequeño refugio que solía visitar de niña. Al llegar sentí un nudo en el estómago. La cabaña parecía más grande, más vacía. El silencio del bosque me envolvía, y aunque me gustaba, algo me inquietaba. Esa primera noche me instalé en el cuarto y empecé a revisar mis diseños a la luz de una lámpara. Estaba concentrada cuando escuché un ligero crujido en el techo. Pensé que sería el viento moviendo las ramas de un árbol, pero cuando miré hacia arriba, una extraña sensación me recorrió, como si alguien me estuviera observando. Intenté ignorarlo, pero la incomodidad no me dejaba tranquila. No recuerdo cuándo me quedé dormida o si realmente logré dormir. Los días pasaron y esa sensación no desapareció. A veces creía ver una figura entre los árboles del jardín. Era como un parpadeo, un destello que desaparecía antes de que pudiera mirar bien. Traté de convencerme de que era mi imaginación, pero cada vez que la melodía de una canción familiar flotaba en el aire, miraba por la ventana. Era la misma que mi abuela solía tararear mientras cocinaba. Recordé esas tardes soleadas, y la nostalgia se mezclaba con el miedo. Cada vez que salía, notaba cosas fuera de lugar en la cabaña. Un libro sobre la mesa que no recordaba haber dejado ahí, una taza en la encimera que no recordaba haber sacado. Me cuestionaba si realmente estaba sola. A veces creía escuchar risas, susurros tal vez, pero siempre pensaba que era solo el viento. Sin embargo, algo dentro de mí quería creer que estaba aquí, que mi abuela había vuelto. Una noche, mientras me preparaba para dormir, vi una sombra en el jardín. Mi corazón latía rápido. Caminé hacia la ventana y allí estaba, una figura difusa hecha de luces y sombras. Le hablé, pero no obtuve respuesta. Solo se quedó ahí, mirándome. En ese instante comprendí que estaba atrapada, como un eco en mi memoria. Me gustaría sentir miedo, pero también me sentía atraída hacia ella. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a mirar hacia el interior de la cabaña, la figura ya no estaba. Entonces, un escalofrío me recorrió. La melodía sonó de nuevo, y me pregunté, ¿realmente se había ido? Tal vez estaba tratando de decirme algo importante, pero no sabía qué. Me giré para irme a la cama y escuché una voz suave que decía, «Clara». Me di vuelta, pero no había nadie allí. En ese instante supe que jamás estuve sola. La presencia de mi abuela estaba en cada rincón de la cabaña, susurrando en la penumbra de mis recuerdos. Capítulo 2. Desperté con la luz del día deslizándose por las ventanas. La melodía aún resonaba en mi mente, pero no dejé que eso me distrajera. Tenía que concentrarme en mis trabajos. Pensé que quizás pasar más tiempo en la cabaña ocupándome de mis diseños me ayudaría a calmar mis pensamientos y a poner distancia entre la realidad y esas sombras. Así que tomé mi computadora portátil y me senté en la mesa de la cocina, deseando que el aroma del café recién hecho se mezclara con mi energía creativa. Pero lo que primero me llegó fue el silencio. Esa mañana todo estaba tan callado que me pareció incómodo. Miré por la ventana y noté que el jardín estaba más desordenado que antes. Las hojas y ramas parecían estar en una lucha constante contra el paso del tiempo. Sin embargo, había algo más. Un nuevo objeto brillaba entre las sombras. Un pequeño espejo antiguo, decorado con detalles intrincados que no recordaba haber visto anteriormente. Me acerqué a recogerlo, sintiéndome extrañamente atraída hacia él. Al tomar el espejo en mis manos, una ola de nostalgia me golpeó. Era como si lo hubiera visto en la cabaña de mi abuela, llenando su dormitorio durante tantos años. Pero, ¿cómo había llegado aquí? Mi corazón palpitaba al recordar días de mi infancia, cuando ella me decía que los espejos guardaban secretos. Decidí sacarlo a la luz del sol, y mientras lo hacía, noté que había algo escrito en su parte posterior. Recuerdos compartidos, momentos perdidos, decía. Las palabras me hicieron sentir un escalofrío. Era una conexión con el pasado que no podía ignorar. Dejé el espejo sobre la mesa y me senté de nuevo. A medida que trabajaba, me di cuenta de que la música de la mañana parecía entremezclarse con el tic-tac de mi computadora.
Comenzó a formarse una atmósfera extraña a mi alrededor, como si la cabaña hubiera cobrado vida. La sensación de que no estaba sola se intensificó. Parecía que cada mueble me observaba. Después de un rato, decidí tomar un descanso y verificar el espejo. Al acercarme, noté que había un ligero brillo en el cristal. No era un reflejo normal, era como si una imagen trataba de formarse allí. Me incliné y vi una figura, mi abuela. Estaba sonriendo y parecía tan real como si pudiera tocarla. Mi mano se alargó hacia el espejo, pero en el instante en que la piel tocó el vidrio, la imagen se desvaneció y el vidrio regresó a su estado normal. Aturdida, retrocedí. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué significaba esto? La voz de la noche anterior resonó de nuevo en mi mente. ¿Clara? Era como si me estuviera llamando. Decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con este misterio constante. Salí de la cabaña y me dirigí hacia el bosque. Mi corazón latía con fuerza y sabía que debía enfrentar mis temores. La figura que había visto debía aún estar ahí, esperándome, como un eco que no se borra. Mientras caminaba, la brisa comenzó a soplar, y de repente, la melodía familiar llenó el aire de nuevo. Era la misma canción. Me detuve en seco. Tenía que averiguar de dónde venía. Sin darme cuenta, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Una sombra me acompañaba entre los árboles, como si lo supiera todo. ¿Estás aquí, abuela?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Pero no hubo respuesta, solo el murmullo del viento y la risa distante de los recuerdos. Aquella sombra seguía allí, y ahora sabía que estaba más cerca de lo que creía. La revelación se acercaba, y un miedo palpable comenzaba a asfixiarme. Capítulo 3. Seguí caminando, entrelazada con la música que parecía danzar en la brisa. Era confuso sentir que el bosque me llamaba. Nunca me había parecido un lugar aterrador, pero ese día la atmósfera era diferente. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando sombras alargadas que parecían moverse y susurrar secretos. El sonido de mis pasos se perdió en el eco de la melodía, y de pronto todo se volvió más silencioso. La canción continuaba en mi mente, envolviéndome en una especie de trance. Un impulso me llevó a seguir la senda que serpenteaba entre los árboles, guiándome como un faro. Al llegar a un claro, la melodía se desvaneció repentinamente, dejando un vacío ensordecedor. Miré a mi alrededor, preguntándome si había tomado la decisión correcta. En el centro del claro había un árbol enorme, sus raíces expuestas al aire como manos entrelazadas. Me sentí atraída hacia él, como si tuviera algo que decirme. Demasiada curiosidad me empujó a acercarme. Fue entonces cuando escuché una risita, la misma risa que recordaba de mi infancia, esa maravillosa mezcla de alegría y misterio que emanaba de mi abuela. Mi corazón dio un salto. ¿Abuela? La brisa jugó con mis cabellos, como si me diera la bienvenida. A partir de ese momento, todo se volvió confuso. Me senté bajo el árbol y miré de nuevo el espejo que había traído. Visualicé la figura de mi abuela, aún tan nítida en mi mente. Sin pensarlo, lo sostuve frente a mí, esperando volver a ver ese rostro lleno de amor. Pero en lugar de eso, el cristal reflejó un paisaje oscuro, borroso, como si el tiempo hubiera perdido su camino. «¿Qué está pasando?», murmuré, sintiendo el terror subir por mi espalda. Entonces, el aire a mi alrededor se volvió helado y comprendí que no estaba sola. La sombra que me había seguido había llegado al claro. Fue cuando lo vi, una silueta apenas visible, pero claramente humana, emergiendo de la neblina. Mis piernas se sintieron atadas al suelo. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero aquella figura parecía tan real. Tenía la misma postura que yo, como si estuviera reflejando mis miedos en un espejo. «Clara», susurró una voz suave, la misma voz que había escuchado en mi cabaña. La figura se acercó, y cada paso resonaba en el silencio como un eco de mi propio corazón. No podía moverme, el miedo y la curiosidad me mantenían inmóvil. «¿Quién eres?», logré preguntar,
mi voz apenas un hilo en el aire. La figura se detuvo frente a mí y, aunque la bruma ocultaba su rostro, sentí que la respuesta estaba a punto de revelarse. En ese mismo instante, el espejo comenzó a brillar de nuevo y vi en el reflejo algo más que mi propia imagen. Era una escena de mi niñez, pero con una energía inquietante. De pronto, comprendí que aquellas visiones no eran solo recuerdos, eran advertencias. Justo cuando mi mente comenzaba a conectar los puntos, la figura estiró su mano hacia mí, y el mundo se detuvo en ese instante. «Clara, ven», dijo, con un tono que era a la vez una invitación y una advertencia. Entonces, todo a mi alrededor se volvió negro. En ese momento, supe que había cruzado una línea, y el miedo se convirtió en terror cuando la oscuridad me engulló. Desperté en el suelo, temblando. La sombra estaba a mi lado, y una nueva verdad se revelaba a través de la niebla. Había algo más en juego, algo que iba más allá de los recuerdos y los espejos. El bosque había comenzado a hablar, y ahora necesitaba saber cómo se detendría la música que había despertado de un sueño que nunca debió existir. Capítulo 4. Me incorporé lentamente, sintiendo la tierra fría contra mi piel. La sombra permanecía cerca, vigilante. Mi mente estaba llena de preguntas y un miedo palpable. ¿Qué era aquello que había instantáneamente transformado un lugar familiar en uno aterrador? Respiré hondo, tratando de calmar el temblor en mis manos. ¿Eres tú quien me ha estado llamando?, murmuré, mirando a la figura que todavía permanecía oculta en la neblina. No recibí respuesta inmediata. Silencio. La única compañía eran los susurros de las hojas y el eco lejano de la melodía que había dejado de sonar. Con precaución, di un paso hacia adelante. El suelo estaba cubierto de hojas secas que se rompían bajo mi peso, como si el propio bosque estuviera intentando advertirme. «¿Por qué me llevaste aquí?», insistí, mi voz más firme. La figura retrocedió un poco, como si aún contemplara si debía acercarse o no. «Porque eres parte de esto, Clara», respondió finalmente, su voz flotando en el aire frío. Era un tono conocido, pero también extraño, como si eco de un recuerdo se hubiera entrelazado con una realidad tóxica. «Hay verdades que necesitas enfrentar». «¿Verdades?», repetí, sintiendo que mis pies se hundían un poco más en la tierra. La sombra dio otro paso, y por un instante la neblina se disipó, revelando un rostro familiar. Era el de mi abuela, pero sus ojos mostraban una profundidad oscura que me llenó de frío. «No, ¿por qué estás aquí?». «No soy quien tú crees, Clara». Su voz se volvió fría y raspante, como si el eco de su risa infantil ahora estuviera distorsionado. «He estado esperándote. Hay algo que te pertenece, algo que hemos dejado atrás». La imagen de la casa familiar, los antiguos recuerdos de felicidad y dolor empezaron a desdibujarse en mi mente. «No». «Quiero saber la verdad. ¿Qué has estado ocultando?». Ella extendió su mano una vez más, pero esta vez su gesto era diferente, más sombrío. «Este lugar nunca te ha dejado. Ha guardado secretos que debes descubrir antes de que sea demasiado tarde». Con cada palabra sentí una punzada en mi pecho. «¿Demasiado tarde para qué?», pregunté, aunque sabía que no quería escuchar la respuesta. «El bosque no olvida los pactos». La figura se volvió más difusa. «Tu familia ha estado atrapada en un ciclo, y tú eres la clave. Es tu momento de decidir». De repente, una serie de visiones inundaron mi mente. Imágenes de mi infancia, recuerdos de días luminosos, intercalados con sombras que se retorcían en la oscuridad. Supe que lo que había visto en el espejo era solo el principio. Había algo más profundo que lo mantenía atada a esos recuerdos. Sentí que el aire se volvía cada vez más pesado. «¿Qué debo hacer?», balbucé, inhalando profundamente el aire frío mientras la figura comenzaba a desvanecerse.
Antes de perderse de nuevo en la niebla, su mirada resonó en mí con intensidad. Debes enfrentarlo, Clara. La música no se detendrá hasta que decidas. Y en ese instante comprendí que no solo había cruzado una línea, sino que el verdadero desafío aún estaba por venir. La melodía empezaba a retumbar en mi pecho una vez más, una llamada incesante que debía ser contestada. Con un nuevo propósito me levanté. No podía detenerme ahora. Tenía que descubrir la verdad de lo que había estado ocurriendo antes de que el bosque reclamara algo más que solo mi pasado. Capítulo 5. Con cada latido de mi corazón, la melodía se intensificaba. Era como un imán, atrayéndome hacia lo desconocido. Di un paso tras otro, sintiendo que la tierra, húmeda y absorbente, me invitaba a seguir adelante. La neblina se arremolinaba a mi alrededor, como un manto de secretos que prometía revelaciones si me atrevía a adentrarme más en el oscuro corazón del bosque. El aire estaba tenso, casi eléctrico. Me preguntaba si la sombra de mi abuela realmente había estado ahí o si todo había sido una construcción de mi mente afectada. No puedo hacer esto sola, pensé, sintiendo el eco de su voz resonar en mis oídos. Pero la verdad era que estaba sola, a pesar de que quería que alguien me acompañara en esta búsqueda. Las sombras de los árboles danzaban a mi alrededor, como si las ramas tratasen de susurrarme advertencias. Un frío helado se deslizó por mi columna, y con él un pensamiento desgarrador. Ahora sabía que todo lo que había creído sobre mi familia podría ser una mentira. Cada paso que daba iba cargado de miedo, pero también de una incipiente determinación. Entonces vi algo. Justo a unos metros de distancia, un viejo banco de madera cubierto de moho y hojas secas. Mi corazón se aceleró. Era un lugar que recordaba de mis visitas al bosque de niña. Aquel banco había sido testigo de mis risas y aventuras. Pero ahora parecía una trampa. Sentí que me llamaba. Me acerqué con cautela, mis pies casi pegados al suelo. La melodía ahora era más intensa, más insistente, como si el banquillo supiera algo que yo ignoraba. Me senté lentamente, sintiendo la frialdad de la madera contra mi piel. Cerré los ojos, y la música envolvente llenó mi mente, llevándome a lugares oscuros y lejanos. De repente, una corriente de aire helado atravesó el entorno. «Clara», susurró una voz, que congeló mi sangre. No era la voz de mi abuela, sino un eco más distante, casi sonando como una advertencia. Abrí los ojos de golpe, y en el instante siguiente vi una figura difusa al final del camino. Un niño, pequeño y solitario, parado sobre la tierra oscura. «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. No tenía respuesta. El niño parecía como una sombra vacía, con rasgos imprecisos. Pero en su mirada había una tristeza profunda que me atravesó. «Vienes de parte de ella, ¿verdad?», dijo el pequeño. Su voz era clara, pero su imagen se desvanecía. «Ella quiere que sepas la verdad». Hice una mueca al escuchar la pregunta. ¿Acaso ese niño sabía algo más sobre lo que había visto antes? «¿De qué estás hablando?», inquirí, sintiéndome atrapada entre la curiosidad y el pavor. «Tu familia vivió aquí antes. Hicieron un pacto». Su rostro se tornó más grave. «Y tú eres parte de ello. El bosque no olvida». Con esas palabras se movió un poco más hacia mí. Un sudor frío brotó en mi frente. «¿Qué pacto? Dímelo», grité, dando un paso hacia él, sin poder resistir la necesidad de respuestas. La figura sonrió tristemente, pero su cuerpo se desvaneció en el aire. «Debes decidir, Clara. La música se escucha, pero no donde quieres ir». Con la mente en blanco y el pánico a flor de piel,
Supe que el niño había dado en el clavo. No solo necesitaba enfrentar los secretos, tenía que desenterrar el pacto que mantenía encadenada a mi familia. La melodía resonaba cada vez más fuerte. Cada segundo que pasaba se tornaba más insistente, como un llamado a la acción. Debo encontrar la verdad, murmuré para mí misma, mientras los ecos del bosque comenzaron a cerrar su círculo a mi alrededor. Pero sin saber exactamente cómo, había comenzado a correr en busca de respuestas. Capítulo 6. Las sombras se alargaban a mi alrededor mientras corría. El frío y la humedad de la tierra parecían intentar sujetarme, pero no podía detenerme. El recuerdo del niño y sus palabras resonaban en mi mente. El bosque no olvida. Me detuve brevemente, buscando una señal o alguna pista que pudiera guiarme. La música seguía fluyendo. Cada nota envolvente parecía tener vida propia. Me di cuenta de que provenía de una dirección concreta, casi como si el bosque me señalara un camino. Sin pensarlo dos veces, me dejé llevar por el sonido, avanzando a través de la neblina. Después de unos minutos de correr, llegué a un claro. La luz de la luna se abría paso entre las ramas, iluminando un círculo de piedras antiguas. Eran grandes, cubiertas de musgo y con inscripciones desgastadas. La melodía estaba en su punto más alto, llenando el aire de una energía inquietante. Me acerqué a las piedras, sintiendo una conexión inusitada con ellas. Algo en su forma me resultaba familiar. «¿Qué es esto?», murmuré, tratando de descifrar las inscripciones. Las letras estaban casi borradas, pero algunas parecían formar palabras en un idioma que no comprendía. De repente, el aire se volvió pesado y una brisa fría sopló, llevando consigo un susurro. «Clara». La voz era débil, pero había una urgencia en ella. Miré a mi alrededor y ahí, casi oculto tras una de las piedras, vi la figura del niño. «Regresaste», dijo, sonriendo levemente. «Tienes que terminar lo que empezaron tus antepasados». «¿Pero cómo?», pregunté, sintiéndome cada vez más perdida. «No entiendo nada». «Este lugar es el corazón del pacto», explicó. «Tu familia hizo un trato con las fuerzas del bosque. Ellos protegieron a tu linaje a cambio de un sacrificio, uno que aún no se ha cumplido». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Un sacrificio? ¿De qué estás hablando? La idea era difícil de aceptar. El bosque tenía un lado oscuro, y ahora estaba claro que mi familia había estado implicada en ello. «El pacto debe renovarse», continuó el niño, su voz más firme. «Debes elegir entre mantener el legado o liberarte de él. Pero hay consecuencias, Clara. Si eliges romper el pacto, algo deberá reemplazarlo». «¿Qué significa eso?». La confusión se mezclaba con un profundo temor. «¿Qué pasará si decido romperlo?». «Lo que sea que el bosque elija para equilibrar la balanza, será tu carga», dijo, manteniendo su mirada fija en mis ojos. «Tú eres la elegida. Debes tomar tu decisión antes de la primera luz del alba». Mientras las palabras del niño calaban en mí, sentí que el aire se volvía más denso. La música en el bosque se tornó frenética, pulsando como un corazón que se acelera en un momento de crisis. «No tengo tiempo», pensé, «debía decidir». La culpa de un pacto que no había creado pesaba sobre mis hombros, pero también había un deseo de liberarme. En el fondo de mi ser sabía que me estaba arriesgando a algo más grande. «¿Y si fallo?», pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a invadirme otra vez. «Debes tener fe», respondió el niño, antes de comenzar a desvanecerse nuevamente. «Recuerda, las respuestas que buscas están dentro de ti». Y en ese instante comprendí. No solo estaba eligiendo entre el pasado y el futuro, sino también entre el miedo y la valentía. Tenía que enfrentarlo, aunque no sabía qué me esperaba. Antes de que el niño desapareciera por completo, formulé una pregunta final. «¿Estaré sola en esto?».
Solo si decides no escuchar el susurro del bosque, fue lo último que escuché mientras la figura del niño se desvanecía por completo y el paisaje comenzó a oscurecerse a mi alrededor. La tierra. ¿Qué tal si elijo liberarme y enfrentar las consecuencias? Pregunté, sintiendo una chispa de resistencia. Todo precio es doloroso, Clara. Las energías buscarán un equilibrio. No subestimes su necesidad. Sus ojos se llenaron de melancolía, como si supiera lo que estaba en juego. Miré nuevamente a mi alrededor. El aire estaba cargado de tensión, y la música parecía cambiar, volviéndose más aguda, casi desesperada. ¿Qué debo hacer?, grité, sintiendo que el tiempo se me escapaba. El ara extendió una mano, como si intentara tocarme. Escucha los susurros, ellos te guiarán. Pero recuerda, solo tú puedes decidir lo que realmente quieres. Y con esa advertencia, empezó a desvanecerse, dejando atrás solo su eco. A medida que la oscuridad se deslizaba, la presión del bosque parecía aumentar. ¿Me arriesgaría a ser consumida por algo que no podía entender? ¿O me quedaría y aceptaría un destino que nunca elegí? Sin más tiempo que perder, mi decisión estaba cada vez más clara. Pero en el fondo de mi mente aún había miedo, la sombra de una advertencia sin respuesta. Miré hacia las piedras, esperando que las inscripciones revelaran su último secreto. Y justo cuando decidí dar el paso hacia lo desconocido, un grito desgarrador resonó en la distancia, un sonido que prometía que mi elección sería mucho más que personal. Me giré en dirección al sonido, el corazón en la garganta, sintiendo que lo peor aún estaba por venir. Pero ya no podía dar marcha atrás. Capítulo 8. El grito resonó nuevamente, un eco escalofriante que reverberó en el silencio del bosque. Me estremecí. El sonido era un recordatorio de que no estaba sola. Algo estaba ocurriendo, y el tiempo para decidir se evaporaba rápidamente. Sin pensarlo, empecé a correr hacia el origen del grito. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis pies apenas tocaban el suelo mientras me adentraba más en la penumbra. Las sombras parecían alargarse a mi alrededor, como si quisieran atraparme. Con cada paso, el aire se volvía más denso, y la música que había sentido antes se tornaba en un murmullo ansioso. Llegué a un claro diferente, iluminado solo por la tenue luz de la luna. En el centro, vi una figura desplomada en el suelo. Era una niña, pequeña, con una libertad de movimientos que contrastaba con la forma en que ahora yacía inmóvil. Mis piernas me llevaron hasta ella como si fueran guiadas por un hilo invisible. ¿Estás bien?, pregunté, aunque sabía que la pregunta no tenía respuesta. La niña no se movió, no hizo nada más que mirar al vacío. Lo que más me inquietó fue que su rostro parecía familiar, pero no podía recordar de dónde. El grito había callado, pero el silencio ahora se hacía insoportable. «No estoy aquí para hacerte daño», murmuré. Pero, en el fondo, sabía que ese lugar estaba lleno de secretos, y pocos de ellos eran amables. Justo entonces, una brisa fría sopló a través del claro, trayendo consigo un susurro que hizo que se me erizara la piel. «Ellos están cerca». Era un eco de voces enredadas, y la niña levantó la mirada, sus ojos llenos de algo entre el temor y la resignación. «¿Quiénes están cerca?», pregunté, pero su mirada perdida no me dio respuesta. En lugar de eso, un movimiento en el bosque atrajo mi atención. Las sombras parecían cobrar vida, y una figura emergía de la oscuridad. Mi cuerpo se tensó. Era el ara de nuevo. Su presencia irradió un aura familiar, pero esta vez su rostro mostraba una mezcla de urgencia y tristeza. «No es el momento de dudar, Clara», dijo, mientras se acercaba, su voz penetrante. «El pacto se está debilitando, y los que esperan quieren un nuevo sacrificio». «¿Sacrificio? ¿De quién?», cuestioné, ya sin poder contener mi miedo. La imagen de la niña desvanecida se cruzaba en mi mente, y la angustia se instaló en mí.
Ellos buscan a los que pertenecen a este lugar, explicó. Cuando el pacto se quiebra, el equilibrio se pierde. Debes decidir. O te unes a ellos, o persistes en tu camino. Cada elección tiene un precio. En ese instante, la figura de la niña comenzó a desvanecerse, como si fuera parte del viento que la rodeaba. «¡Espera!», grité, pero mi voz se ahogó en el murmullo de las sombras. El grito que había escuchado antes volvió a llenar el aire, más desgarrador que nunca, como si la niña hubiera perdido su última esperanza. Miré a Elara desesperada. «No puedo dejarla así, no puedo permitir que se la lleven». «Entonces debes actuar rápido. Aquellos que están ocultos no se detendrán hasta que obtengan lo que quieren. Ya no se trata solo de ti, Clara. La clave está en el sacrificio que el pasado ha dejado atrás», dijo ella, y en su mirada había una convicción profunda. A medida que las palabras de Elara resonaban en mi mente, la confusión se despejaba lentamente. Ya no era solo acerca de romper o mantener el pacto. Había una tercera opción: enfrentar aquello que había estado atrapado en este lugar. Entonces, comprendí que debía encontrar lo que había sido perdido y desatar las cadenas que mantenían atada a la niña. Pero, ¿quién pagaría el precio? ¿Qué significaba eso en realidad? El silencio se hizo abrumador, y la presión del bosque fue como una advertencia. «Elija rápido, Clara», insistió Elara, mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse. Preparé mi mente para aceptar el reto, para hacer frente a lo desconocido. Ahí fue cuando lo vi. Un destello entre las sombras, algo que podría ser la respuesta. Me volví hacia Elara y la niña una última vez. «Voy a encontrarla. Volveré por ti», prometí, antes de dar un paso hacia la oscuridad. Pero en el fondo, sabía que mi elección podía llevarme a un destino que jamás podría imaginar. Capítulo 9. El aire se volvía más pesado a medida que me adentraba en la oscuridad. Cada paso resonaba como un eco en mi mente, y la sensación de ser observada regresaba, un susurro latente que no podía ignorar. La luz de la luna apenas iluminaba el camino. De repente, un crujido a mi derecha me hizo detenerme en seco. La adrenalina atravesó mi cuerpo. ¿Era una de aquellas figuras que Elara había mencionado? «No estoy sola», murmuré. La respuesta no llegó. Solo el silencio y la oscuridad, presionando a mi alrededor. Seguí caminando, llevando conmigo el peso de la niña y la urgencia de mi misión. Entonces vislumbré más brillantes entre las sombras. Eran destellos de luz, pequeños, fugaces, como estrellas atrapadas en la tierra. Algo en mi interior me impulsó a acercarme. Al llegar, descubrí que eran fragmentos de algún objeto antiguo, esparcidos por el suelo, y en el centro algo que sobresalía, un pequeño relicario. Agachándome, lo levanté. Estaba frío al tacto, pero su superficie brillaba con una luz tenue. Tal vez era la clave que necesitaba para romper el ciclo. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Es esto lo que buscas?», pregunté al aire, como si esperara una respuesta. Justo entonces, el susurro regresó. «Ese relicario guarda la esencia de lo que una vez fue. Para liberarla, debes enfrentarte a ti misma». Mis manos temblaban mientras sostenía el relicario. No estaba segura de lo que significaba enfrentarme a mí misma, pero el instante de duda se desvaneció con el sonido de pasos, lentos pero inconfundibles, acercándose. Mi pulso se aceleró. La oscuridad parecía cobrar vida a mi alrededor. No podía quedarme ahí, así que giré y corrí, pero las sombras se alzaban como un muro a mis lados. La figura que se acercaba no era clara, era una forma difusa, pero podía sentir la ira que emanaba de ella. «¿Valdrá la pena el sacrificio, Clara?», la voz resonó, profunda y familiar. Era una voz que había escuchado antes. Era la voz de la niña. La imagen de su rostro regresó a mi mente, y el terror se apoderó de mí. «No puedes llegarme», grité. La idea de ser otro sacrificio me aterraba, pero sabía que no podía dejar que esto ocurriera.
Quien busca la verdad debe estar dispuesto a perderlo todo. Ecoó la voz, mientras la figura se acercaba más. Las luces parpadeantes comenzaban a desvanecerse, y comprendí que mi única opción era enfrentar no solo a la figura, sino a lo que representaba en mí misma. No soy un sacrificio, afirmé con más fuerza del que sentía. Era un acto desesperado, pero el relicario se volvió más pesado en mi mano. Voy a liberarte, voy a liberarnos a todos. Ante mis palabras, la figura se detuvo. Un relámpago de luz estalló del relicario, iluminando el claro y revelando la verdad oculta en la penumbra. Vi rostros atrapados en la oscuridad, sus ojos cerrados en un eterno sufrimiento. Mi corazón se detuvo. No, grité, comprendiendo que tenía el poder de cambiar todo. Pero algo horrible sucedió, el suelo tembló, y el aire se volvió ni denso ni liviano, un caos que exigió una respuesta. ¿Aceptarás el precio del sacrificio?, insistió la voz con una resonancia implacable. No sabía la respuesta. El momento de la verdad llegó, y con él la verdadera prueba de mi carácter. Con el relicario en mano y el peso de las almas a mis espaldas, miré a la figura que se acercaba. Esto no es solo sobre mí, no lo será, voy a luchar. No sabía cómo, pero estaba dispuesta a averiguarlo. Con ese pensamiento, el claro retumbó. Todo comenzó a oscurecerse mientras me preparaba para enfrentar la tormenta que venía. Capítulo final. Desperté de nuevo, esta vez tendida sobre el suelo frío del bosque. A mi alrededor, la bruma parecía haber desaparecido, pero la tensión en el aire era palpable. Sentía la energía vibrante del lugar, como si todo el bosque estuviera esperando mi decisión. Apreté del relicario en mi mano, sintiendo la suave pero insistente presión del deber sobre mis hombros. ¿Estoy lista para esto?, pensé, aunque en el fondo sabía que ya no había vuelta atrás. El eco del grito desgarrador de la niña seguía resonando en mi mente. Si había tenido la oportunidad de liberarla, ya no podía dudar. La conexión con mi familia y con el pacto me ataban aquí, pero mi determinación para desentrañar la verdad había crecido lo suficiente como para enfrentar lo desconocido. Pero antes de que pudiera poner un pie en movimiento, los susurros comenzaron nuevamente. ¿Clara? La voz era clara y siniestra, como un aviso que provenía de las profundidades del bosque. Me giré, pero no vi a nadie. La oscuridad parecía moverse, interactuando con mis propios temores. A cada paso que daba, el murmullo se intensificaba, como un coro anticipando un clímax. ¡Elara!, grité, sintiendo que la necesidad de respuestas me consumía. Entonces la figura de la guardiana emergió de las sombras. Su presencia, una mezcla de luz y oscuridad, irradiaba tanto poder como tristeza. ¿Has decidido, Clara? Fruncí el ceño. No sé si el sacrificio es la respuesta correcta, pero ¿puedo realmente romper este ciclo y liberar a los que están atrapados en él? Elara asintió lentamente. Su mirada conectaba conmigo a un nivel más profundo. Lo que el sacrificio representa es el reconocimiento de las verdades ocultas en este bosque, la capacidad de ver más allá de los recuerdos y de confrontar el dolor. Las sombras siempre exigirán algo a cambio, y lo que elijas determinará no solo tu destino, sino el de muchos otros. Con esas palabras me di cuenta de que debía sopesar mis opciones, mantener el pacto, liberarme o arriesgarme a aceptar un nuevo sacrificio que pudiera cambiar el curso de la historia de mi familia. ¿Y si me niego a elegir?, cuestioné, buscando una forma de salir de este laberinto existencial. Negarse a elegir implica dejar que el destino se apresure con el paso del tiempo, me respondió. Pero siempre habrá un costo. El equilibrio del bosque no puede sostenerse solo en la incertidumbre. El aire parecía escanear mis pensamientos. El relicario en mi mano comenzó a vibrar como si tuviera vida propia.
¿Es esto lo que desean las fuerzas del bosque? Exclamé, levantando el relicario hacia el cielo. ¿Un nuevo ciclo de sacrificios? La bruma comenzó a arremolinarse a mi alrededor, y entre susurros y sombras sentí la presencia de todos los que habían sido olvidados. Sentí su pena, su pérdida. El bosque, con todos sus ecos, se transformó en un espejo de mis propias dudas. Decidí. Voy a romper el ciclo, declaré con brío, pero no a costa de otra vida, sino a través de la verdad. Estoy dispuesta a enfrentar lo que es necesario. Y en ese instante el relicario resplandeció, llenando el claro con una luz casi celestial. La bruma empezó a disiparse y los murmullos se transformaron en gritos de liberación. Las sombras se retrajeron, sus rostros aparecieron como recuerdos en un espejo, llegando a un punto de claridad. Al observar cómo la esencia de aquellos atrapados comenzaba a desvanecerse en la luz, comprendí que mi elección había alterado el curso del pacto. Pero, aunque había logrado liberar a tantos, también sabía que había un coste oculto. La energía del bosque palpaba a la brisa, como si estuvieran dispuestos a reclamar su precio en otra forma. ¿Cómo me afectará esto?, musité, mientras la luz se volvía más intensa. Pero ya no podía escuchar la respuesta de Elara. En ese momento, el universo pareció contraerse alrededor de mí. Cuando desperté de nuevo, ya no estaba en el bosque, sino de regreso en la cabaña. Las paredes estaban calladas y el silencio inundaba todo. Pero, a diferencia de antes, no me sentí sola. Un profundo entendimiento comenzó a llenar los huecos en mi alma. Sin embargo, había algo inquietante en el aire, una fragancia lejana de lo que había dejado atrás. Nunca supe si las fuerzas que se levantaron aquel día volverían. No sabía si la melodía continuaría resonando en el bosque. Pero sabía que lo que había decidido no solo había cambiado mi destino, sino también el de aquellos que habían estado atrapados dentro de las sombras. A menudo pienso en aquellos momentos y cómo cada susurro del viento en las hojas me recuerda el sacrificio que hice y lo que dejé atrás. La música puede haber dejado de sonar, pero el eco de mis elecciones todavía resuena en los rincones de mi vida. Es un recordatorio persistente de que algunas verdades nunca deben ser enterradas tan profundo.